En lo profundo de Transilvania, se alza un castillo cuya majestuosidad y misterio han trascendido siglos. Las paredes de piedra parecen susurrar historias de reyes, nobles y guerreros que habitaron sus torres, pero detrás de su imponente fachada se ocultan secretos que nunca han sido revelados al mundo. Algunos dicen que incluso los vampiros podrían sentir miedo al acercarse a sus pasadizos más oscuros, porque allí se esconden intrigas, traiciones y alianzas que cambiaron la historia de la región. En este video, te llevaré a través de corredores ocultos, cámaras secretas y documentos olvidados que revelan conspiraciones reales, planes de poder y misterios que ni los historiadores más experimentados se atreven a contar. Desde rituales nobles hasta estrategias de guerra que marcaron imperios, cada rincón del castillo guarda un relato fascinante y peligroso. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me estás viendo, y si te atreverías a explorar los secretos más oscuros del castillo de Transilvania por la noche. La niebla cubría los valles de Transilvania, mientras el castillo de Deere Kuleti se alzaba sobre la colina, imponente y silencioso, como un guardián de secretos olvidados. La estructura, construida con piedra gris que parecía absorber la luz del amanecer, era mucho más que un simple castillo, era un laberinto de pasadizos, torres y cámaras secretas que habían sido testigos de conspiraciones y pactos oscuros durante siglos. Cada ladrillo, cada arco y cada sala contaba una historia que solo unos pocos conocían y que había permanecido oculta incluso para los más curiosos. Al llegar al portón principal, Vlade Unyadi, un joven historiador y explorador, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo la altura del castillo o la bruma que se arremolinaba alrededor, era la sensación de que el castillo mismo lo observaba, evaluando su determinación y su audacia. Con su linterna, su cuaderno y una mochila llena de mapas antiguos, Vlad decidió adentrarse en la primera ala del castillo, donde los registros históricos indicaban que se habían producido reuniones clandestinas de nobles y estrategas militares durante la Edad Media. El interior estaba cubierto de tapices polvorientos que representaban batallas y ceremonias reales. Las sombras de los muebles antiguos se alargaban y se retorcían con la luz de la linterna, y Vlad notó que algunas paredes tenían paneles móviles, apenas perceptibles, que ocultaban pequeños compartimentos. Su corazón latía con fuerza, consciente de que cada descubrimiento podía revelar secretos que habían sido cuidadosamente protegidos por generaciones. Mientras exploraba un corredor largo y estrecho, Vlad encontró un pequeño salón con frescos casi borrados por el tiempo. Las imágenes mostraban a nobles en conversaciones discretas, agentes disfrazados y cartas que cambiaban de mano en secreto. Entre los documentos antiguos, un pergamino llamó su atención. Era un tratado escrito por un misterioso consejero real, detallando cómo se podían manipular decisiones de reyes y duques mediante información privilegiada y estrategias encubiertas. Cada palabra estaba impregnada de intriga, y Vlad comprendió que aquellos muros habían sido testigos de maniobras políticas que podían haber alterado el destino de toda la región. Continuando su exploración, Vlad descubrió una escalera que descendía hacia un nivel subterráneo del castillo. La temperatura bajó considerablemente, y la humedad impregnaba las paredes de piedra. Cada paso resonaba en los túneles, amplificando el eco de su presencia y recordándole que los pasadizos habían sido diseñados no solo para la protección, sino también para confundir a intrusos. Al llegar a una cámara circular, encontró un mural que describía un sistema secreto de comunicación entre torres, mensajeros y aliados. Los símbolos grabados en la piedra indicaban rutas de escape, puntos de vigilancia y salas ocultas donde se guardaban documentos críticos. Entre los hallazgos, Vlad encontró diarios de un noble llamado Alexandru Deere Kuleti, quien había supervisado operaciones encubiertas dentro y fuera del castillo. Los diarios detallaban cómo se entrenaban espías, cómo se interceptaban mensajes y cómo se protegían secretos que podrían destruir familias poderosas si se revelaban. Cada página estaba escrita con un cuidado meticuloso, y Vlad comprendió que la astucia y la estrategia no solo eran herramientas de guerra, sino también de supervivencia y poder político. Al avanzar por los pasadizos subterráneos,
Vlad sintió un ligero susurro detrás de él. Se giró rápidamente, apuntando con su linterna, pero no había nadie. Solo las sombras se movían al compás de su luz, proyectadas por las antorchas aún encendidas en las paredes. Su corazón se aceleró, pero su curiosidad lo impulsó a continuar. Sabía que los secretos más valiosos siempre se escondían donde el peligro era más intenso y donde pocos se atrevían a aventurarse. En una cámara oculta, Vlad descubrió un cofre sellado con símbolos antiguos que indicaban que su contenido era extremadamente delicado. Dentro, encontró cartas cifradas, mapas de rutas secretas y planes de conspiraciones que involucraban a reyes y nobles aliados con fuerzas extranjeras. Algunos nombres mencionados eran de familias aún influyentes en la Transilvania contemporánea, lo que hacía que la información fuera aún más sorprendente y peligrosa. Cada documento revelaba la sofisticación de los antiguos conspiradores y la manera en que habían protegido sus secretos durante siglos. Mientras examinaba los documentos, Vlad descubrió referencias a un personaje conocido como el Vigía, un espía cuya identidad real nunca fue revelada. Según los registros, el vigía podía moverse por el castillo y sus alrededores sin ser detectado, observando cada movimiento y transmitiendo información crucial a la corte. Vlad comprendió que para entender completamente la historia del castillo de Transilvania, debía seguir las pistas de este misterioso personaje y desentrañar cómo sus acciones habían influido en los acontecimientos históricos más relevantes de la región. Vlad continuó explorando, descendiendo por escaleras que parecían no tener fin y pasando por túneles que conectaban distintas salas del castillo. Cada pared estaba marcada con símbolos que indicaban rutas de escape y cámaras ocultas. Las inscripciones también contenían advertencias codificadas, probablemente destinadas a proteger los secretos de intrusos o enemigos de la familia de Erekuleti. La tensión crecía a cada paso, pero Vlad estaba decidido a descubrir la verdad, consciente de que lo que encontraba no era solo historia, sino piezas de un rompecabezas que había permanecido intacto por siglos. Finalmente, llegó a una sala que parecía haber sido utilizada como centro de operaciones secretas. Mesas con mapas antiguos, pergaminos y herramientas de espionaje descansaban como si hubieran sido abandonadas apresuradamente. Allí encontró diarios que describían estrategias para manipular decisiones políticas, alianzas ocultas y traiciones dentro de la nobleza. Cada relato estaba lleno de intriga, astucia y peligro, revelando un mundo que había existido paralelo a la historia oficial, invisible para la mayoría, pero decisivo en la configuración del destino de Transilvania. Mientras registraba cada hallazgo, Vlad comprendió que el castillo de Transilvania no solo era un lugar de historia, sino un testimonio de ingenio humano, valentía y secretos cuidadosamente protegidos. Cada pasillo, cada cámara y cada documento formaban un ecosistema de información, donde la astucia y la discreción eran tan importantes como la fuerza y el poder. Al final del capítulo, Vlad emergió de los pasadizos subterráneos al patio principal del castillo, con una mezcla de respeto y asombro. Sabía que había descubierto solo una fracción de los secretos, y que cada sombra, cada eco y cada símbolo grabado en las paredes del castillo de Transilvania guardaba historias aún por revelar. Mientras contemplaba la fortaleza desde el amanecer, se prometió a sí mismo regresar, seguir explorando y desentrañar los misterios que aún permanecían ocultos bajo la piedra y la niebla de la colina. El viento soplaba con fuerza sobre la colina del castillo de Transilvania, haciendo que las torres emitieran un lamento sordo que parecía susurrar secretos del pasado. Vlad de Unyadi, tras su primera exploración, sentía una mezcla de fascinación y respeto por el castillo. Cada rincón descubierto le había revelado conspiraciones, documentos cifrados y pasadizos secretos, pero sabía que lo más intrigante aún permanecía oculto en las profundidades de la fortaleza. Decidió explorar la torre norte, una sección del castillo menos visitada incluso por los expertos locales. Las escaleras de piedra eran estrechas y empinadas, y el eco de cada paso retumbaba por las paredes, amplificando la sensación de soledad y misterio. Vlad notó que algunas piedras estaban gastadas por el paso de siglos, pero otras parecían haber sido reemplazadas recientemente, lo que indicaba que alguien,
en algún momento, había vuelto a utilizar esos corredores para fines desconocidos. Al llegar a la primera sala de la torre, Vlad se encontró con un salón amplio con ventanales que ofrecían vistas panorámicas del valle. La luz del amanecer entraba por los vitrales, iluminando los frescos que representaban batallas y ceremonias medievales. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue un gran tablero de madera en una de las paredes, cubierto de símbolos y marcas que no correspondían a ninguna escritura conocida. Tras un examen minucioso, Vlad comprendió que era un mapa codificado del castillo y de sus alrededores, indicando rutas secretas, cámaras ocultas y posibles puntos de vigilancia. Mientras estudiaba el tablero, escuchó un ruido detrás de él, un crujido de madera que parecía provenir de una puerta secreta. Se giró rápidamente, enfocando con su linterna, y descubrió un compartimento oculto. Dentro había documentos antiguos, cartas y diarios de la época en que el castillo servía como centro estratégico para los señores locales y sus aliados. Vlad se sintió como si hubiera viajado en el tiempo, tocando la historia con sus propias manos. Cada pergamino estaba lleno de nombres, fechas y planes secretos que revelaban la magnitud de la intriga en torno a la nobleza de Transilvania. Entre los documentos, encontró referencias a un consejo secreto formado por los nobles más influyentes de la región. Estos hombres y mujeres habían organizado reuniones clandestinas en el castillo, planeando estrategias militares, alianzas matrimoniales y conspiraciones políticas que determinaban el destino de pueblos enteros. Vlad comprendió que la estructura del castillo no solo protegía a sus habitantes, sino que también había sido diseñada para asegurar que ninguna información crítica cayera en manos equivocadas. Mientras descendía por un estrecho pasadizo que conectaba con los niveles subterráneos, Vlad percibió un cambio en el aire, un olor a humedad mezclado con madera y piedra antigua, y la sensación de que no estaba solo. Cada sombra parecía moverse ligeramente, como si los siglos de secretos guardados cobraran vida a su alrededor. Al llegar a una cámara circular, iluminada tenuemente por antorchas antiguas aún encendidas, encontró un mural que representaba un entramado de alianzas y traiciones entre familias nobles. Los rostros pintados parecían observarlo, recordándole que las decisiones tomadas en ese castillo habían afectado generaciones enteras. En la cámara, Vlad también descubrió diarios pertenecientes al Vigía, el espía legendario mencionado en los documentos anteriores. El Vigía describía cómo había entrenado a jóvenes en el arte de la observación, la discreción y la recopilación de información, asegurando que ningún secreto se filtrara y que las decisiones de los señores locales fueran siempre calculadas. Cada relato estaba lleno de tensión y estrategia, mostrando cómo un solo movimiento mal calculado podía significar la caída de una familia o el triunfo de otra. Mientras leía los diarios, Vlad encontró una referencia a un pasadizo secreto que conducía a una cripta olvidada, donde supuestamente se guardaban los documentos más peligrosos y confidenciales. Decidió seguir la pista, descendiendo por escaleras ocultas cubiertas de polvo y telarañas. La humedad era intensa, y el suelo irregular hacía que cada paso fuera un desafío. Sin embargo, la promesa de descubrir los secretos más profundos del castillo lo impulsaba a continuar. Al llegar a la cripta, Vlad se encontró con una sala enorme, cuyas paredes estaban grabadas con símbolos arcanos y marcas de protección que databan de siglos atrás. En el centro, un sarcófago de piedra se alzaba como el corazón de la cámara, rodeado de cofres y documentos cuidadosamente sellados. Vlad comenzó a examinar cada cofre, descubriendo mapas estratégicos, contratos secretos, cartas de nobles y registros de intrigas que parecían contener la historia oculta de toda Transilvania. Cada hallazgo reforzaba la idea de que el castillo había sido un centro de poder y espionaje, donde cada decisión estaba calculada y cada secreto protegido con extrema cautela. Entre los documentos, Vlad encontró un pergamino que hablaba de un tratado secreto entre los nobles del castillo y líderes extranjeros, diseñado para garantizar la estabilidad política de la región a cambio de lealtades ocultas. Las implicaciones de ese tratado eran enormes,
Muchas familias poderosas habían basado su fortuna y su influencia en acuerdos que permanecían desconocidos para el público y que podían cambiar la percepción de la historia tal como se enseñaba en los libros. Mientras registraba los documentos, Vlad escuchó un ruido detrás de él, pasos que resonaban en los pasillos subterráneos. Su corazón se aceleró, pero se mantuvo firme. Sabía que podía ser cualquier cosa, otro explorador, un animal o simplemente el eco del castillo. Con cautela, avanzó hacia el corredor de donde provenía el sonido, preparado para cualquier sorpresa. Las sombras se movían de manera extraña con la luz de su linterna, y Vlad sintió la intensa sensación de que el castillo mismo lo estaba observando, evaluando su determinación y valor. Finalmente, después de horas de exploración, Vlad emergió nuevamente al nivel superior, con una montaña de documentos, mapas y diarios que revelaban conspiraciones, secretos de guerra y estrategias políticas que habían cambiado la historia de Transilvania sin que el mundo lo supiera. Cada descubrimiento lo llenaba de asombro y respeto, pero también de una sensación de responsabilidad. Estos secretos debían ser preservados y tratados con cuidado, porque tenían el poder de alterar la percepción de la historia y de influir en el presente. Al terminar el día, Vlad contempló desde una torre la extensión del castillo y los valles circundantes, mientras la niebla empezaba a cubrir nuevamente los terrenos. Sabía que había desentrañado solo una parte de los misterios que el castillo de Transilvania guardaba celosamente. Cada pasillo, cada cámara y cada documento representaban un fragmento de un rompecabezas gigantesco, un ecosistema de secretos que había sobrevivido al paso de los siglos y que continuaría desafiando a aquellos que se atrevieran a adentrarse demasiado. Vlad comprendió que su aventura apenas comenzaba. El castillo tenía capas de historia y misterio que requerían paciencia, valor y sagacidad para ser desveladas. Mientras descendía por los últimos pasillos hacia la salida, se prometió regresar, continuar explorando y documentando cada secreto, cada conspiración y cada relato olvidado que el castillo de Transilvania había protegido durante siglos. El castillo de Transilvania parecía más vivo que nunca a medida que Vlad Unyadi se adentraba en su tercer día de exploración. La niebla matinal se deslizaba por las torres y jardines, y los primeros rayos del sol dibujaban sombras alargadas que daban la sensación de movimiento, como si los fantasmas de la nobleza pasada caminaran de nuevo por los pasillos. Vlad sabía que cada paso lo acercaba a secretos que habían permanecido ocultos por siglos, pero también era consciente del peligro que podía acechar en cada cámara y corredor olvidado. Decidió dirigirse hacia la Torre Este, famosa por albergar la biblioteca privada de los de Ere Kuleti. Se decía que allí se guardaban no solo libros antiguos, sino también documentos codificados que registraban alianzas secretas, conspiraciones y planes estratégicos que influían en el destino de la región. La entrada estaba protegida por una puerta de madera, reforzada con hierro, con inscripciones en latín que advertían sobre la confidencialidad de su contenido. Vlad respiró hondo y empujó la puerta, sintiendo como un escalofrío recorría su columna vertebral al entrar en la biblioteca. El interior era un santuario de conocimiento. Filas de estanterías repletas de libros, pergaminos y cofres se alzaban hasta el techo abovedado, y el olor a papel antiguo y cera de velas impregnaba el aire. En el centro de la sala, un gran escritorio de roble estaba cubierto de documentos abiertos, como si alguien los hubiera dejado recientemente. Vlad se acercó, fascinado por los títulos y anotaciones que se mezclaban en latín, rumano antiguo y alemán, y comenzó a examinar los textos uno por uno. Entre los documentos, encontró cartas intercambiadas entre nobles y emisarios extranjeros, detallando pactos secretos, acuerdos comerciales y, en algunos casos, traiciones encubiertas. Cada carta revelaba un juego de poder complejo, donde la información era más valiosa que cualquier ejército. Vlad comprendió que las decisiones tomadas en el castillo no solo afectaban a Transilvania, sino que podían alterar la política de reinos enteros. Mientras examinaba un pergamino particularmente antiguo, escuchó un crujido detrás de él. Se giró, apuntando con su linterna, y vio una sombra moverse rápidamente entre las estanterías. Su corazón se aceleró,
pero decidió seguir con cautela. La biblioteca estaba llena de rincones oscuros y corredores estrechos, y Vlad sabía que cualquier paso en falso podía hacerle perderse o activar mecanismos ocultos. Recordó los pasadizos secretos que había descubierto en días anteriores y se dio cuenta de que esta biblioteca podría estar conectada con otras cámaras ocultas del castillo. Siguiendo la pista de la sombra, Vlad descubrió una puerta oculta tras una estantería móvil. Al empujarla, reveló un pasadizo estrecho que descendía hacia los sótanos más profundos del castillo. La temperatura bajó drásticamente y un aire húmedo y denso llenó sus pulmones. Cada paso resonaba en las paredes de piedra, amplificando los ecos y creando una sensación de que no estaba solo. Vlad avanzó lentamente, atento a cualquier sonido o señal que pudiera delatar la presencia de otros intrusos, o quizás, fantasmas del pasado. El pasadizo lo condujo a una cámara subterránea que parecía haber sido utilizada como sala de operaciones secreta. Mesas con mapas antiguos, pergaminos y herramientas de espionaje descansaban como si los habitantes originales hubieran salido apresuradamente. Vlad encontró diarios que narraban cómo los de Herculeti habían entrenado a espías, manipulado información y protegido secretos estratégicos que podrían cambiar el destino de Transilvania. Cada página estaba llena de detalles meticulosos, estrategias ingeniosas y advertencias sobre la traición y el poder. Entre los diarios, un pergamino llamó particularmente su atención. Describía un complot para asegurar que un joven príncipe heredara el trono a través de engaños y manipulaciones cuidadosamente planificadas. El documento detallaba cómo se habían sobornado consejeros, ocultado información y eliminado opositores de manera silenciosa, asegurando que el plan se desarrollara sin ser detectado. Vlad sintió un escalofrío al darse cuenta de que estas intrigas, aunque antiguas, habían definido la historia de la región más de lo que cualquier batalla o tratado oficial había logrado. Al estudiar el pergamino, Vlad descubrió un símbolo que se repetía en varios documentos, un ojo inscrito dentro de un círculo, rodeado de runas antiguas. Según los diarios, este símbolo representaba a El Vigía, el espía legendario que había controlado la información dentro y fuera del castillo. Cada movimiento de los nobles, cada decisión estratégica y cada alianza secreta habían sido supervisados y documentados por esta figura misteriosa. Vlad comprendió que la historia del castillo no podía entenderse sin conocer la influencia de El Vigía, cuyo ingenio había mantenido la estabilidad y el poder de los de Herculeti durante generaciones. Mientras avanzaba más profundo en la cámara, Vlad encontró un conjunto de cofres sellados con inscripciones de advertencia. Uno de ellos estaba marcado con un sello rojo, indicando que su contenido era extremadamente delicado. Con manos temblorosas, abrió el cofre y descubrió cartas cifradas, planos secretos y registros de negociaciones ocultas con nobles de otros territorios. Algunos documentos detallaban estrategias militares, planes de defensa y alianzas secretas que habían prevenido invasiones y conflictos, mostrando cómo la información y la astucia podían ser más poderosas que cualquier ejército. La cámara también contenía referencias a rituales y ceremonias que los de Herculeti habían practicado para consolidar su poder y proteger sus secretos. Vlad encontró notas sobre reuniones nocturnas, señales codificadas y mensajes ocultos en obras de arte y esculturas del castillo. Cada descubrimiento lo fascinaba más, pero también le recordaba la responsabilidad que tenía de preservar estos secretos y de no exponer información que podría poner en riesgo a descendientes de las familias involucradas o alterar la historia conocida. Tras horas de investigación, Vlad emergió nuevamente al nivel superior, con la sensación de haber desentrañado solo una parte del intrincado laberinto de secretos del castillo de Transilvania. Cada corredor, cada sala y cada documento eran un testimonio de la astucia, la valentía y la discreción de quienes habían vivido allí, un mundo paralelo lleno de intrigas que había operado en las sombras de la historia oficial. Al caer la tarde, Vlad se sentó en uno de los balcones de la torre este, contemplando los valles y la neblina que comenzaba a cubrir el castillo. Reflexionó sobre todo lo descubierto, las conspiraciones, los espías, los documentos secretos y la influencia silenciosa de los de Herculeti.
Sabía que aún quedaban muchos secretos por revelar y que cada exploración lo acercaba más a comprender la verdadera historia detrás de los muros del castillo. Mientras observaba el horizonte, Vlad hizo un juramento silencioso: continuaría investigando, documentando y desentrañando cada misterio que el castillo de Transilvania guardara. Sabía que su labor no solo era curiosidad personal, sino un deber hacia la historia, para preservar los secretos y relatar la verdad oculta que había permanecido intacta por siglos. El castillo, con sus torres que tocaban el cielo y sus pasadizos que descendían a la oscuridad, parecía reconocer su determinación. Vlad comprendió que había iniciado un viaje que trascendería el tiempo, un viaje en el que cada sombra, cada eco y cada símbolo grabado en la piedra revelaría fragmentos de un legado de intriga, astucia y secretos que el mundo estaba destinado a descubrir, solo para aquellos valientes y persistentes, lo suficiente para seguir explorando. La noche había caído sobre el castillo de Transilvania, envolviendo sus torres y pasadizos en una neblina espesa y silenciosa. Vlad de Hunyadi, tras días de exploración y descubrimientos fascinantes, sabía que se acercaba al núcleo de los secretos que el castillo había protegido durante siglos. Cada corredor explorado, cada cámara abierta y cada documento analizado lo había preparado para esta fase de la investigación: descubrir las conspiraciones más profundas y los secretos que podían cambiar la historia conocida de Transilvania y de Europa entera. Con su linterna en mano y su cuaderno de notas, Vlad ingresó en el ala oeste del castillo, famosa por albergar cámaras ocultas donde los de Hercule guardaban sus registros más confidenciales. Las paredes de piedra estaban cubiertas de símbolos antiguos y grabados que servían como advertencias para intrusos o curiosos. Mientras avanzaba, sentía la presión del tiempo y el peso de la historia. Cada paso podría revelarle información valiosa, pero también despertar ecos de antiguas traiciones y pactos secretos. Al llegar a un corredor particularmente largo y estrecho, Vlad percibió un cambio en el aire, una mezcla de humedad, polvo antiguo y un olor metálico que le erizó la piel. Cada sombra parecía moverse con vida propia, proyectando figuras que recordaban a los nobles y espías que habían transitado esos pasillos hace siglos. Vlad comprendió que estaba a punto de descubrir lo que muchos habían buscado y pocos habían encontrado: la cripta central del castillo, donde se concentraban los secretos más peligrosos y decisivos de la familia de Hercule. Al abrir la puerta que conducía a la cripta, Vlad se encontró con una sala impresionante, de techo abovedado y paredes cubiertas de frescos que representaban batallas, alianzas y ceremonias ocultas. En el centro, un gran sarcófago de piedra estaba rodeado por cofres sellados, pergaminos antiguos y reliquias de un valor incalculable. Cada objeto parecía emanar una energía histórica, una presencia que recordaba los años de intriga, espionaje y poder que habían tenido lugar en el castillo. Vlad comenzó a examinar los documentos más antiguos, descubriendo tratados secretos, cartas cifradas y registros de reuniones clandestinas. Entre ellos, halló un mapa detallado que indicaba rutas subterráneas, pasadizos secretos y cámaras de vigilancia, diseñado por el vigía, el espía legendario que había controlado cada movimiento de nobles y emisarios extranjeros durante generaciones. Cada línea del mapa revelaba la sofisticación de las estrategias implementadas y la importancia de la información en la consolidación del poder de los de Hercule. Mientras revisaba los documentos, Vlad descubrió una serie de cartas que hablaban de un complot histórico que involucraba no solo a los nobles locales, sino a reyes y emperadores extranjeros. Los escritos describían cómo se habían manipulado decisiones políticas, alianzas matrimoniales y conflictos bélicos, asegurando que la familia de Hercule permaneciera influyente y protegida. Vlad sintió una mezcla de asombro y respeto. Los secretos contenidos en esos papeles habían moldeado la historia más de lo que cualquier batalla documentada podría haberlo hecho. Avanzando hacia una sección más profunda de la cripta, Vlad encontró un compartimento sellado con símbolos de advertencia. Con sumo cuidado, lo abrió y halló un diario perteneciente a un miembro de la familia de Hercule,
que narraba cómo se habían entrenado generaciones de espías y vigilantes del castillo. Cada relato detallaba métodos de recopilación de información, estrategias de distracción y técnicas para proteger secretos que podían poner en riesgo imperios enteros si llegaban a manos equivocadas. La narrativa estaba impregnada de tensión, astucia y valentía, y Vlad comprendió que los de Erekuleti habían sido maestros de la intriga durante siglos. En el diario también se mencionaba un evento crítico, una traición interna que casi destruyó la influencia de la familia. Un noble ambicioso había intentado revelar secretos estratégicos a fuerzas extranjeras, poniendo en riesgo alianzas y vidas. Según los registros, la traición fue descubierta gracias a El Vigía, quien ejecutó un plan meticuloso para neutralizar al traidor y asegurar que los documentos confidenciales permanecieran ocultos. Vlad sintió como la historia cobraba vida ante sus ojos, como si los fantasmas del pasado lo observaran y le recordaran la fragilidad del poder y la importancia de la discreción. Mientras exploraba más profundamente, Vlad halló cartas que revelaban rituales secretos utilizados por los de Erekuleti para consolidar su autoridad. Estos incluían reuniones nocturnas, señales codificadas y ceremonias que fortalecían la lealtad entre aliados y espías. Los documentos mostraban cómo la familia había utilizado el miedo, la información y la astucia para proteger sus secretos y mantener el control sobre la región. Vlad comprendió que cada acto, cada estrategia y cada alianza estaban cuidadosamente calculados para preservar el legado y la seguridad de los de Erekuleti. Al final del corredor, Vlad encontró una sala que parecía haber sido utilizada como centro de reuniones clandestinas. Mesas con mapas estratégicos, pergaminos y herramientas de espionaje descansaban como si los ocupantes hubieran salido apresuradamente. Vlad examinó cada documento, descubriendo planes para influir en decisiones políticas, manipular conflictos y proteger secretos que podían cambiar la historia de Europa. Cada hallazgo reforzaba la idea de que el castillo había sido un epicentro de poder, espionaje y estrategia durante siglos, y que su influencia había trascendido generaciones. Mientras registraba sus descubrimientos, Vlad percibió un ruido detrás de él, un leve susurro que parecía emanar de las paredes mismas. Su linterna iluminó sombras que se movían de manera inquietante, proyectando figuras que recordaban a los nobles y espías que habían caminado por esos pasillos siglos atrás. La sensación de presencia era intensa, y Vlad comprendió que los secretos del castillo no solo estaban en los documentos, sino también impregnados en la piedra, en el aire y en la historia viva del lugar. Finalmente, tras horas de exploración, Vlad emergió a la superficie del castillo, contemplando la colina iluminada por la luz de la luna. Sabía que había desentrañado los secretos más profundos del castillo de Transilvania, conspiraciones, traiciones, rituales y estrategias que habían definido la historia de la región y protegido el legado de los de Erekuleti. Sin embargo, también comprendió que la historia del castillo era infinita, cada sombra, cada símbolo y cada pasadizo guardaba secretos aún por revelar. Vlad se sentó en uno de los balcones, mirando los valles cubiertos de niebla y las torres que se alzaban hacia el cielo nocturno. Reflexionó sobre todo lo descubierto, la astucia, la valentía y la discreción de quienes habían vivido allí, y cómo cada acto de espionaje y cada decisión política habían influido en la historia de Transilvania. Sabía que su labor no había terminado y que cada regreso al castillo revelaría nuevas capas de misterio y conocimiento. Con un profundo sentido de respeto y responsabilidad, Vlad prometió seguir explorando, documentando y desentrañando cada secreto que el castillo de Transilvania guardara. Sabía que la historia contenida en esos muros, pasadizos y documentos era un legado invaluable, destinado a ser preservado y compartido solo con quienes tuvieran el valor y la determinación para comprender su magnitud. El castillo de Transilvania, envuelto en niebla y misterio, parecía asentir ante la determinación de Vlad. Sus torres, sus pasillos y sus cámaras subterráneas guardaban siglos de secretos, intrigas y astucia, esperando pacientemente a que otro explorador valiente desentrañara la verdad oculta que había permanecido intacta durante generaciones.
Mientras Vlad de Hunyadi descendía por los últimos pasadizos del castillo de Transilvania, el eco de sus pasos parecía resonar con los siglos de historia que aquel lugar había guardado. Cada sombra, cada símbolo en la piedra y cada pergamino descubierto durante su exploración contaba una historia de intriga, poder y astucia que había influido en la región y en generaciones enteras. Vlad comprendió que no estaba frente a un simple castillo, sino ante un testimonio vivo de la inteligencia, valentía y discreción de aquellos que lo habitaron. El castillo, con sus torres que se alzaban hacia el cielo y sus cámaras secretas llenas de documentos confidenciales, era un laberinto de secretos. Vlad había explorado pasillos olvidados, cámaras subterráneas y bibliotecas privadas. Había descubierto planes de conspiraciones políticas, traiciones nobles y rituales secretos que consolidaban el poder de los Dr. Cada hallazgo reforzaba la idea de que la historia oficial que se enseñaba en libros y escuelas era apenas una fracción de la verdad. Detrás de los muros del castillo, la realidad había sido más compleja y sorprendente. Mientras observaba los pergaminos que relataban las hazañas del vigía, Vlad reflexionó sobre cómo la astucia y la información podían superar a la fuerza bruta. Aquella figura legendaria había vigilado cada movimiento, protegido secretos y asegurado la continuidad del poder durante generaciones. Vlad comprendió que sin el vigía, muchas alianzas habrían fracasado, traiciones habrían triunfado y la historia de Transilvania sería completamente diferente. La vigilancia silenciosa y la estrategia encubierta habían sido tan decisivas como cualquier batalla o tratado formal. En la última cámara que exploró, Vlad encontró un mural que representaba la evolución del castillo a lo largo de los siglos. Cada torre, pasadizo y sala estaba documentado con precisión, y las figuras pintadas en las paredes parecían observarlo con ojos que transmitían advertencias y secretos. Entre las sombras del mural, se podían distinguir escenas de espionaje, reuniones clandestinas y rituales de consolidación de poder. Vlad comprendió que aquel mural no solo era artístico, sino también funcional, una guía visual de cómo se protegían los secretos y cómo se administraba la influencia dentro del castillo. Mientras revisaba los últimos documentos, Vlad descubrió correspondencias que demostraban que la familia de Dr. había mantenido comunicación secreta con líderes extranjeros, asegurando que su influencia se extendiera más allá de las fronteras de Transilvania. Estas cartas detallaban estrategias para proteger territorios, alianzas matrimoniales para consolidar poder y métodos para neutralizar amenazas internas. Cada palabra reflejaba un cálculo meticuloso y una visión estratégica que aseguraba la supervivencia y el éxito de la familia durante siglos. Vlad también se encontró con diarios personales que mostraban un lado más humano de los nobles, miedos, dudas y dilemas éticos enfrentados mientras navegaban entre la lealtad familiar, la ambición personal y la seguridad del reino. Estos escritos revelaban que, aunque los Dr. habían sido maestros de la intriga y la estrategia, también eran seres humanos enfrentando decisiones difíciles, con emociones, preocupaciones y vulnerabilidades. Esta dualidad hacía que la historia del castillo fuera aún más fascinante y compleja, mezclando la astucia con la humanidad. Al salir finalmente de los pasadizos subterráneos y emerger al patio principal, Vlad contempló el castillo iluminado por la luz de la luna, con sus torres reflejando un brillo plateado. La bruma se arremolinaba a su alrededor, como si el castillo mismo respirara y celebrara la curiosidad y el valor de aquellos dispuestos a desentrañar sus secretos. Vlad entendió que su labor no solo consistía en descubrir documentos y pasadizos, sino en interpretar la historia que cada rincón del castillo guardaba, y en transmitirla al mundo de manera que respetara su magnitud y misterio. Cada descubrimiento realizado por Vlad durante su exploración estaba destinado a cambiar la manera en que se percibía la historia de Transilvania. Los secretos de los Dr. Las estrategias de espionaje y las intrigas políticas habían moldeado el destino de familias, regiones y, en algunos casos, imperios enteros. La historia oficial, limitada por los registros visibles y las crónicas conocidas, ahora podía complementarse con la riqueza de información que Vlad había recuperado, revelando una verdad más completa y fascinante.
Vlad decidió documentar cada hallazgo con precisión, tomando fotografías, haciendo anotaciones detalladas y preparando informes que permitieran reconstruir la historia del castillo y su impacto en la región. Sabía que el castillo de Transilvania era un tesoro de conocimiento y misterio, y que compartirlo con respeto y rigor podía inspirar a otros a valorar la historia, la estrategia y la astucia de aquellos que habían protegido secretos durante siglos. Mientras terminaba de organizar sus descubrimientos, Vlad reflexionó sobre la relación entre poder, información y legado. Comprendió que el verdadero valor del castillo de Transilvania no residía únicamente en su arquitectura impresionante o en sus torres imponentes, sino en las historias, secretos y estrategias que habían permitido a los de Ereculeti sobrevivir y prosperar a lo largo de los siglos. Cada sala, cada pasadizo y cada documento representaban un testimonio de ingenio, valentía y discreción, un legado que debía preservarse y respetarse. Al cerrar por última vez la puerta del castillo, Vlad sintió una mezcla de satisfacción, respeto y asombro. Había desentrañado secretos que pocos habían visto, comprendido la complejidad de las intrigas y experimentado la historia de una manera que iba más allá de los libros. Cada sombra, cada símbolo y cada pasillo había contado una historia, y Vlad había sido el testigo privilegiado de un legado que permanecería vivo mientras alguien tuviera la curiosidad y el valor de explorarlo. Antes de marcharse, Vlad se sentó en el balcón más alto, mirando el valle cubierto por la niebla y las luces de aldeas lejanas. Reflexionó sobre la conexión entre pasado y presente, sobre cómo las decisiones tomadas siglos atrás aún podían resonar en el mundo actual, y sobre la importancia de preservar la historia con integridad y respeto. Comprendió que los secretos del castillo de Transilvania eran un recordatorio de que el conocimiento y la estrategia podían cambiar destinos, y que la curiosidad y el valor eran las llaves para desvelar la verdad. El castillo de Transilvania, con sus torres, pasadizos y cámaras secretas, permanecía imponente, envuelto en misterio y leyenda. Vlad comprendió que, aunque había desvelado muchos secretos, el castillo siempre tendría nuevas capas de historia esperando ser descubiertas. Cada sombra, cada eco y cada símbolo grabado en la piedra seguían contando historias de astucia, intriga y valentía, un legado que inspiraría a futuras generaciones a explorar, aprender y respetar la profundidad del pasado. Vlad se levantó, respirando profundamente el aire frío de la noche, y prometió regresar. Sabía que el castillo seguía guardando secretos que solo los más valientes y persistentes podrían descubrir, y que su labor de historiador y explorador apenas comenzaba. Mientras descendía por los últimos escalones y la niebla lo envolvía, comprendió que el castillo de Transilvania no era solo un monumento histórico, sino un símbolo eterno de misterio, ingenio y legado humano, esperando pacientemente a que nuevos exploradores revelaran sus secretos. Con el corazón lleno de admiración y respeto, Vlad cerró el capítulo de su primera expedición, llevando consigo la certeza de que la historia real, con sus conspiraciones, secretos y astucia, siempre sería más fascinante que cualquier leyenda de vampiros que se contara. El castillo de Transilvania había sobrevivido al paso del tiempo, preservando sus misterios y recordándonos que detrás de cada piedra y cada sombra, existe una historia que merece ser descubierta, respetada y contada al mundo.